hablando, Klaus. Les doy la bienvenida a esta presentación. Gracias por estar aquí, ya sea en esta librería maravillosa como del otro lado de la pantalla. Gracias a Lola Larumbe y a la Alberti por acogernos una vez más. Gracias a Marta Fernández, gran periodista y escritora, por presentar Leonís y dialogar con Andrés Ibáñez. Y gracias a Andrés por confiar este libro tan particular, tan extraordinario, a Lumen. Como sabéis, Lumen es un sello que fue fundado en los 60 y que históricamente dio protagonismo a la literatura escrita por mujeres en una época en donde esto era impensable, no era una tendencia o una estrategia editorial. La fundadora Esther Tusquets hizo un catálogo maravilloso, pero centrado fundamentalmente en publicar y descubrir autoras. Fue pionera en esto y fue pionera en descubrir a Mafalda, en descubrir el nombre de la rosa de Umberto Eco. Y ahora que menciono Umberto Eco, me parece un nombre muy apropiado para mostrar que en el catálogo de Lumen también hay autores, hombres, y hacemos una broma interna que es que para ser hombre y publicar en Lumen hay que estar a la altura de Umberto Eco, de Jorge Luis Borges, de David Grossman, de Cocteau Bean, del premio Nobel de Clément. Hace poco publicamos aquí Solo una vida, de Manuel Vilas, también autor de Lumen, y bueno, ahora estamos aquí con Andrés Ibáñez. A mí me llenó de felicidad que Andrés pensara desde el primer momento y tuviera muy claro que esta novela tan monumental, fruto de tanto trabajo, de tanta inspiración e iluminación, tenía que ser publicada en Lumen. Él lo veía clarísimo y a las pocas páginas yo me di cuenta que sí, que estaba en lo cierto. Me dio mucha felicidad leerla. Es una novela que desde las primeras páginas me hizo viajar, me hizo pensar, me hizo aprender. Creo que es lo más que le podemos pedir a un libro. Una novela que me recordó, por supuesto, el Orlando de Virginia Woolf, que publicamos en Lumen. También me recordó a Umberto Eco. Pero bueno, no quiero contar lo que pensé yo leyendo la vida de esta mujer inventada, apasionante, Inés de Padilla, que nació en 1469, porque quiero que sean el propio Andrés y Marta que hablen de ellos. Así que los dejo con ellos y al terminar este acto, este diálogo, Andrés firmará ejemplares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a Lumen por darme la oportunidad de estar hoy aquí con Andrés Ibáñez, porque como todos vosotros, es que yo soy una groupie desaforada de Andrés Ibáñez, y entonces este es un momento muy especial. Bueno, no voy a contaros demasiadas cosas, no voy a contaros nada de Leonís, vida de una mujer, aunque vamos a hablar mucho de Inés de Padilla, su protagonista, de su tiempo, sus amores, sus peripecias, de su escritura y de los personajes históricos que aparecen en esta novela. No voy a destripar la esencia de esta novela porque no quiero ser ese ser mezquino que a los que no lo habéis leído os arrebate el placer de descubrirlo. Y os voy a pedir un favor. Me he acordado del maestro Alfred Hitchcock, que cuando estrenó Psicosis en el cine, daba un folleto con una guía para ver la película, y la más importante de las normas era: por favor, cuando la hayas visto, no reveles sus impactantes secretos. Yo os pediría que cuando leáis Leonís no reveléis los impactantes secretos, como pedía el maestro Hitchcock, y así pues todos nos quedamos con la alegría de descubrir lo que ha escrito el maestro Andrés Ibáñez en este libro. En esta conversación, como todos sois lectores avizados, pues vais a descubrir cosas, evidentemente vais a amar a esta protagonista, Inés de Padilla. Andrés, Inés de Padilla, que es muchas cosas, pero entre esas muchas cosas que es una escritora. Y como ella misma dice, como muchas carreras literarias, al menos las de mi patria, la mía comenzó en una cárcel. La escritura de esta novela no comenzó en una cárcel, pero creo que sí comenzó en un encierro. Cuéntanos cómo fue imaginar y comenzar a escribir esta novela, Leonís. Bueno, primero muchas gracias, María, y muchísimas gracias, Marta.
No sé si me oís. Muchísimas gracias, Marta, por el embolado, en presentar este libro. Madre mía, que lo tienes que leer, ¿no? Bueno. Me preguntabas cómo surgió Leonís y si surgió en una cárcel. Bueno, surgió en esos años, porque nosotros estuvimos 3 meses de confinamiento, encerrados literalmente, pero luego yo creo que todos sentimos que hemos estado como 2 años también. Hemos estado 2 años o quizá más encerrados, sin poder viajar, sin poder ver a nadie, sin poder reunirnos la familia. Y yo en ese tiempo escribí Leonís. Escribí más cosas también. La verdad es que no sé por qué el tiempo a veces es muy extraño, es muy mágico, ¿no? Surgió, sí, un poco metafóricamente en una cárcel, pero me gustaría contar un poco cómo se originó el libro. Y ya que María ha dicho la palabra prohibida, que es la palabra Orlando, porque habíamos dicho no vamos a hablar de Orlando. Bueno, la cosa comenzó. A veces me preguntan cuánto has tardado en escribir el libro, entonces a mí, claro, se me ocurre la respuesta así epatante, pues unos 50 años, ¿no? Pero esto surgió sobre todo porque el director de teatro, Gustavo Tambastio, pues me propuso, que es sobre todo director de teatro y de ópera, con lo que yo había hecho una ópera, y me propuso que escribiera un monólogo sobre el Orlando de Virginia Woolf, para que lo hiciera Blanca Portillo, porque él había estado trabajando con Blanca Portillo, y dijo, sí, es perfecta para hacer Orlando. Total, que a mí me encantó el proyecto y me metí. Yo leí Orlando por primera vez cuando tenía quizá 17 años. Y entonces nada, me puse a leerlo una y otra vez y leí todo, leí todas las obras de Rita Sackville West, las cartas, visité el Palacio de Orlando en Sevenoaks, en Inglaterra, me metí completamente en ese mundo y al final escribí una obra de teatro sobre Orlando. No era un monólogo porque aparecían Rita, Virginia y Orlando. Y entonces la terminé, y cuando la terminé dije, bueno, voy a llamar a Gustavo para decirle que por fin he terminado este monólogo. Y entonces me enteré de que Gustavo Tambastio había muerto el día antes. Entonces, bueno, estas son las cosas que pasan. Y entonces, pues de pronto el proyecto se quedó así como que no había llegado a ningún sitio. Y entonces de pronto yo tuve la idea de escribir un Orlando español. Y entonces la idea lo primero me pareció imposible. Me pareció imposible. Porque empecé a pensar en lo que debería ser, en cuántos siglos debería durar y en todo lo que tendría que inventarme. Y empecé a pensar que tendría que ser también pues, una historia de la literatura española, igual que Orlando es una historia de la literatura inglesa en cierto modo, y que tenía que ser también una historia de Madrid, y que tenía que ser también una novela que tenía que tener una trama y tenía que ser una novela de amor. Yo pensaba, pero si esta mujer, o sea, no puede haber una historia de amor, pero finalmente me parecía tan difícil que eso era lo que realmente me atraía de eso, porque claro, no estamos aquí para tonterías, ¿no? Hay una cosa que dice Lezama Lima, solo lo difícil es interesante. Y hay otra cosa que dice Hemingway, que dice que un escritor se pone a escribir algo que nadie ha intentado antes. Lo estoy oyendo con su voz. Que nadie ha intentado antes y quizás si tiene suerte lo consigue. Y yo pensé que a lo mejor si tenía suerte lo conseguía. Y entonces me puse a hacer eso, que era totalmente imposible y bueno, y ahí está. Y aquí está esta fiesta y esta gozada del libro. Claro, Andrés Ibáñez se puso a hacer lo imposible y consiguió al final escribir este libro absolutamente sorprendente que no tiene nada que ver con lo que ya has escrito y que no tiene nada que ver con nada que se haya escrito en nuestra literatura. Decías que te gusta hacer lo difícil y lo dice el propio personaje, Inés de Padilla, en varios momentos, pero en uno, por ejemplo, dice, me daba cuenta de que estaba imitando, que intentaba hacer lo que hacían otros de la forma en la que lo habían hecho otros. Y aquello
no acababa de convencerme porque no me causaba placer. Y ella además lo que quiere escribir es esa novela de caballerías, Cleóbulo y Lavinia, que es una novela, un libro de entretenimiento honesto, dice. Y este es también un libro muy entretenido, que esto también hay que decirlo, que es un libro muy entretenido en el que no puedes parar de pasar las páginas. Espero que no tan honesto. No, afortunadamente no tan honesto. Pero claro, este libro también está pensado con esas historias apasionantes y también armadas, cosa que es muy difícil de hacer en un libro como este. Bueno, cuando Inés se pone a escribir, allá por principios del siglo XVI, pues entonces empieza a escribir una historia de aventuras, lo que en esa época se llamaba una novela bizantina, una novela griega. Las novelas bizantinas eran un género, la más famosa es la de Cervantes, Persiles y Sigismunda. Las novelas bizantinas son novelas de aventuras, de naufragios, de viajes, de desencuentros, novelas de viajes a lugares exóticos, de cosas imposibles, de casualidades. Y entonces ella, en realidad, yo quería que Leonís fuera una novela bizantina. Y es una novela bizantina porque tiene eso, ¿no? Y además los amantes que se buscan a través de los países y del tiempo y se pierden y se encuentran y luego se separan y el lector está pensando se volverán a encontrar. Yo quería que fuera así, ¿no? Pero Inés empieza a escribir dos libros. Empieza a escribir esto, que se llama el incesto de los amantes místicos, Cleóbulo y Lavinia, o el incesto de los amantes místicos, y se llama así simplemente porque era un libro que yo empecé a escribir, ¿no? En un momento, yo estuve muchos años enredado en una novela sobre el mundo de las hadas. Para mí el mundo de las hadas tiene que ver con un barrio que está cerca de mi casa en Madrid, que para mí es el barrio de las hadas. Y entonces yo estuve muchos años metido, porque cuando uno se mete en el mundo de las hadas es muy peligroso. El mundo de las hadas es un mundo maravilloso, lleno de magia, pero como ya sabemos, cuando uno entra en el mundo de las hadas sale del tiempo y está 100 años y de repente no se da cuenta y de repente ya es un viejo moribundo y ha pasado una tarde nada más, ¿no? Y yo me metía en el mundo, para mí, esa historia de hadas se llamaba el incesto, Cleóbulo y Lavinia, o el incesto de los amantes místicos. Esto era un libro que yo empecé a escribir, Cleóbulo y Lavinia. Entonces Inés empieza a escribir Cleóbulo y Lavinia, pero también empieza a escribir un libro totalmente realista, que es como un diario, en una época donde nadie escribía diarios, y menos una mujer. Y yo veo que para mí es que son como las dos tensiones que yo tengo al escribir. Primero, un deseo de realidad total y un deseo de fantasía total. Y lo que ella hace es intentar juntarlos. Y de hecho luego los intenta juntar, bueno, los junta físicamente en un libro que se llama El Olivo, ¿no? Y se pregunta, ¿pero cómo mezclar la vida cotidiana, las impresiones reales, tal y como las experimentamos, con las creaciones del arte y la fantasía? Y esta es una de las labores de orfebrería más complicadas de un escritor que tú consigues en este y en todos tus libros, además. Bueno, esto es un poco el tema, ¿no? Esto es el tema. Temazo, ¿eh? Nuestro trabajo es la realidad. La realidad. Seguramente no describir la realidad como es, sino intentar descubrir qué es. Y nuestro trabajo es también crear una obra de arte, y la obra de arte no tiene las reglas de la realidad. La obra de arte tiene las reglas del arte y su función es maravillar. Entonces, claro, se trata de eso, de unir la maravilla y la realidad. Ya que has mencionado la palabra maravillar, me gustaría sacar otro tema que me interesa mucho porque también consigues siempre maravillar al lector. Y hay algo que me gusta mucho de toda la prosa de Andrés Ibáñez, que está por supuesto en Leonís, Vida de una mujer, y es tu respeto absoluto al lector, a nuestra curiosidad, a nuestra inteligencia, a que nos convirtamos en pequeñas aracnes hilando las historias y las pistas que nos vas dando. Tú siempre nos respetas mucho a todos los lectores y eso se agradece, porque hay autores que no lo hacen. Bueno, hay una cosa que se llama modernismo, ¿no? Aquí vanguardismo, etcétera, que consiste en fastidiar al lector. Yo recuerdo una de las obras de Mayakovsky,
donde él explica un poco su poética, se llama Bofetada en la cara del lector. Esta es un poco la idea, ¿no?, de la poética modernista: fastidiar, ser difícil, ser antipático, ¿no?, que te cueste, que te cueste. Como esas películas europeas, que empieza la película y hasta que empieza a pasar algo pasan 10 minutos, ¿no? Porque el espectador tiene que estar pacientemente esperando. Entonces a mí esto siempre me ha parecido muy irritante, ¿no? Yo quiero hacer feliz al lector, eso está claro. Yo quiero hacer feliz al lector y quiero que el lector disfrute y quiero que el lector quiera leer la historia porque quiere saber qué pasa. Todo esto, virtudes que creo que ahora menos, pero hace unos años eran considerados eso, bueno, horrible, horrible. Un escritor serio no le importa saber el final. Cuando dice, no, al final se muere, no, cuéntamelo, si a mí me da igual, a mí no me da igual la trama. Pues a mí no, yo quiero sorprenderme con la trama, ¿no? O sea, en fin. Esto es una de las cosas maravillosas y por eso es tan entretenido y no se puede dejar de leer Leonís. De hecho, Inés de Padilla dice: lo más importante que pueden hacer los libros no es enseñarnos a ser mejores, sino ayudarnos a ser felices. Y ella es muy feliz como lectora, pero también es muy feliz como escritora. Y yo leyéndote es tan gozosa tu lectura que pienso que debes ser también muy feliz como escritor. Bueno, a ratos. Tú ya sabes cómo es esto. O sea, esto es, pues, sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y desesperarse y querer morirse, hasta que un día escribes una página que está bien y tú ves que está bien y que es una página que se sostiene y que se sostendrá 1000 años, y entonces ya ahí estás viciado, porque si has escrito una página puedes escribir 2. En este caso, la verdad que yo he sufrido poco, ha salido muy fácil el libro, pero es que yo tenía una cosa en este libro, que es que no lo he escrito yo, y esta era la clave. O sea, yo pensé, este libro no lo voy a escribir yo, lo va a escribir otra persona, y no va a salir con mi nombre, no va a estar mi nombre en la portada, va a estar el nombre de una mujer, porque este libro lo va a escribir una mujer. Y entonces yo empecé así, y yo no quería que fuera un libro mío. O sea, yo pensé, la obra de Andrés Ibáñez se ha acabado. Ya ha publicado muchos libros, este no va a ser de Andrés Ibáñez. Y entonces yo pensaba, fíjate, esta mujer cómo escribe, si lo escribiera yo el libro, sería imposible. Yo no podría escribir este libro. ¿Por qué? Porque tendría mis páginas. Y solo habría llegado hasta el siglo XVII. Pero yo pensaba, fíjate, pero es que ella hace cosas que yo no sé hacer, porque es muy sintética, resuelve las cosas con 2 frases sencillas, ya queda dicho. Yo me enredaría, me pondría... Entonces, por eso yo... Este era mi truco, que no lo he escrito yo. Es de Inés, el libro es de Inés. El libro es de Inés y como libro de Inés lo leemos. Por cierto, que yo soy muy repipi, antes he mencionado Aracne, pero lo he hecho con sentido para mencionar Las Metamorfosis de Ovidio, que es otro libro de Inés, en este caso propiedad suya, y que es una de las cosas que lleva durante toda su vida y que lee, y es un libro muy importante además en la trama, sin revelar nada. Pero además es un libro muy importante por lo que cuenta, ¿no? Porque muchos de los secretos de Inés están en la Metamorfosis de Ovidio. Claro. Ella, cuando es muy joven, estudia latín, gramática, se decía entonces, en Salamanca, y entonces ella empieza a leer a los autores latinos y se queda enamorada de Ovidio, y está toda su vida, y tiene un libro de las Metamorfosis de Ovidio que le acompaña en todos sus viajes y en todas sus cárceles, y siempre está con ella. Y claro, las Metamorfosis de Ovidio son un poco la clave del libro, ¿no? Aparte de que es un libro, yo creo que de la antigüedad es el libro que más me gusta. Es un libro absolutamente maravilloso, absolutamente maravilloso. Es el libro donde hay más imágenes que yo conozco, y donde hay más explicación real de lo que son los dioses, ¿no? Y de lo que en las Metamorfosis al final aparece, en el último libro aparece Pitágoras, donde explica, le da un sentido distinto, y tiene que ver con las Metamorfosis, tiene que ver también con tener muchas vidas, que es lo que le pasa a Inés. Es lo que nos pasa a todos, que tenemos muchas vidas en nuestra vida. Si tú querías convertirte en Inés de Padilla, eres un vivo ejemplo de ello. Claro, desde luego. Bueno, creo que en algún momento me he convertido. Sí, pero tenemos muchas vidas, vamos, no sé,
pienso cómo era cuando tenía 20 años o cuando tenía 30 años, pues ese era uno que vivió una vida y luego vives otra, y luego vives otra, y luego vives otra. Es verdad. Hemos hablado de Ovidio. En un momento entraremos en esas mujeres injustamente olvidadas que tú reivindicas en este libro, algunas de ellas escritoras, pero es que yo no me resisto a comenzar con tres personajes, o sea, tres escritores que aparecen, dos de ellos como personajes y otro de oídas, que a Inés le fascinan y que a mí también, que son Garcilaso de la Vega, que hipnotiza a Inés por su musicalidad, Cervantes, que le cuenta esta historia maravillosa de que somos historias vivientes, y Lope de Vega, que es tan mezquino como era realmente en su vida real. Y tú hablas de estos tres escritores y luego de San Juan de la Cruz, que es el escritor sensual, un poco femenino, ¿no? Sí. Bueno, claro, ella conoce a mucha gente. Y claro, la tentación estaba en que conociera a uno y luego a otro y luego a otro, pero entonces sería una cosa mecánica y Claro. no tendría gracia. Ella conoce a Garcilaso, porque yo quería contar muchas cosas que yo pienso de la literatura española, y creo que he sido tan sigiloso o tan, no sé cómo decirlo, tan modesto al hacerlo que casi no se nota. Pero yo quería decir muchas cosas sobre la literatura española de todas las épocas, dar una visión, dar mi visión, ¿no? Claro, ella conoce a Garcilaso. Para mí, Garcilaso, bueno, para todo el mundo, Garcilaso es el comienzo de la poesía española. Y yo me lo puedo imaginar muy bien. De pronto hay personajes históricos que te los puedes imaginar perfectamente cómo son, cómo hablan. Y también conoce a Cervantes cuando Cervantes es jovencito, y de hecho ella le cuenta una cosa que le ha pasado y luego Cervantes lo convierte en una novela, ¿no? Y Cervantes es jovencito, pero ya ha escrito este soneto famoso que luego aparecerá en la Galatea, ¿no? Que acaba diciendo, o no sé si acaba, libre soy, en libertad me fundo, que es el tema de Cervantes, ¿no? Y claro, a San Juan de la Cruz no le puedo conocer, porque San Juan está en su monasterio y ella... Pero ella le llevan unos papelillos, ¿no? Dice ella, y le llegan los poemas de San Juan, y yo también quería decir algo sobre San Juan, porque a mí me parece que, bueno, hablando... El micrófono. Ay, Sí, a ver. Hablando del papel de las mujeres en la literatura y hablando de que Leonís en realidad también quería ser como una historia de las mujeres en España, pues claro, siempre se habla de las mujeres escritoras, pero hay una cosa muy importante en San Juan de la Cruz, que es que la poesía de San Juan es una poesía, la palabra feminista es anacrónica, pero es una poesía totalmente feminista, porque es una poesía que defiende un modelo de mujer. Pasa que tenemos la visión de que San Juan de la Cruz es un sacerdote y es un místico y lo suyo es poesía mística. Bueno, poesía mística, toda la poesía es mística, ¿no? Toda la verdadera poesía es mística. Y la poesía de San Juan habla, los tres grandes poemas, el protagonista es una mujer, que habla en primera persona, es una mujer que es libre, hace lo que le da la gana, sale a buscar a su amado que se ha perdido, se va por los campos, se va por los fuertes y fronteras, llega a la frontera donde están los árabes, se mete, se emborracha, va por el campo, se encuentra con su amado, le da la palabra de casarse con él, ella. Es el mundo al revés, ¿no? Es el mundo, igual que el mundo de San Juan es el mundo al revés, ¿no? La cierva herida regresa, la tórtola se reúne, la tórtola que es la imagen del pájaro siempre solitario, la tórtola se reúne con su amado. Es un mundo distinto, un mundo al revés, y parte del mundo al revés es un mundo donde las mujeres son independientes, son libres y hacen lo que les da la gana. Esto a lo mejor no ha sido visto porque tenemos ese filtro demoníaco, ¿no? de que es mística y de que la esposa es el alma y que la esposa es una mujer y el esposo es un hombre. Y es una poesía erótica y totalmente sensual, desde luego. Y claro, tú, es que me sacas a San Juan de la Cruz y yo podía estar toda la noche hablando de San Juan de la Cruz. ¿De qué iba esta pregunta? No, has contestado de esos personajes escritores masculinos que aparecen. Te has dejado a Lope de Vega, que es malo malvado, pero no vamos a decir Bueno, nada. a lo mejor... No, malo malvado no es la palabra. No se sabe, es malo malvado, no se sabe. no es malo malvado. No se sabe. Pero él era
un poco así villano en su vida real. Era Lope. un poco villano, pero en el libro, bueno, no sé, mi mujer, la interpretación de mi mujer es que él es el culpable. Vale. No vamos a decir nada, Ay. pero que es él, ¿no? Sí, sí. Digo, no, eso no está claro, no La se mía sabe. también ha sido esta. ¿Ah, sí? Sí, pero porque yo a Lope le quiero mucho, pero me parece que era un ser muy mezquino. Y entonces... No, me parece un poeta No, maravilloso. Por supuesto que es maravilloso, pero un poco mezquinillo. Eso. Sí, un poco malillo. Decías que querías recuperar también a esas escritoras. Yo, por ejemplo, he descubierto a Beatriz Bernal, autora de Don Cristaliano, pero hay un personaje muy fascinante al principio al que todos llamamos la latina sin pensar que la latina era el apodo que tenía efectivamente porque era gramática, mujer de letras, Beatriz Galindo, y como ellas recuperas a muchas durante todo el libro. Sí. Bueno, Beatriz Galindo es curioso porque en Madrid hay un barrio que se llama La Latina y mucha gente no sabe que se llama La Latina por Beatriz Galindo. Beatriz Galindo era una latina, o sea, una mujer que sabía latín. Luego está esta historia de que Beatriz Galindo fue la maestra de latín de Isabel la Católica y de sus hijos. Y luego, como todas las cosas que tienen que ver con la historia de España, pero todo, todo. Todas las cosas de la historia de España dicen no, es mentira, eso nunca pasó. Nosotros vivimos, es curioso que España sea un país donde tan realista y todo eso, pero nosotros vivimos en una fantasía. Este país nunca ha existido, aquí nunca ha pasado nada. Es que Cristóbal Colón, cuando era viejo, Cristóbal Colón empezaron a decirle que él no había descubierto América, empezó a salir gente a decir que lo habían descubierto ellos. O sea, madre mía, o sea, pero yo es que me encontraba una y otra vez ejemplos, pero hasta hace muy poco, ¿no? Yo también había una cosa que me intrigaba mucho, que era el Círculo Sáfico de Madrid en los años 20 y 30, ¿no? Del siglo XX, ese círculo de escritoras lesbianas o intelectuales. Entonces me intrigó mucho eso y yo pensé, no, el libro tiene que llegar, o sea, el libro tiene que llegar por lo menos al siglo XX porque yo quiero investigar eso. Y me metí a investigar eso y como tantas cosas, ¿no? Pero escritoras, historiadoras feministas, dicen, nunca existió, eso es una leyenda, todo es una leyenda, pero ¿por qué es una leyenda? Es que esa obsesión por decir que todo es mentira. Entonces, bueno, el Círculo Sáfico, no sé, Matilde Ras y Elena Fortún cuando se escriben, Matilde Ras le escribe a Elena Fortún, tú eras la reina de aquel círculo mágico, el círculo mágico es el Círculo Sáfico, y había un montón de escritoras, y luego estaba Victorina Durán, que era una escenógrafa, que era una de las lesbianas, que eran lesbianas ostensiblemente, que no se escondían. Victorina Durán escribió 3 libros de memorias, y el primero se llama Sucedió. Porque es que es la obsesión, es decir, no sucedió, decir, sí sucedió. Porque es que toda la historia de España y Madrid es igual, ¿no? Es que Madrid es una ciudad sin historia. Pero ¿cómo que es una ciudad sin historia? Dice, no, bueno, yo recuerdo una vez en Singapur, fui con un grupo de periodistas, que eran todos catalanes, menos yo, y hablando así con la gente de Singapur, me decían, sí, Madrid, tú eres de Madrid, sí, bueno, es la capital administrativa, pero claro, la capital cultural es Barcelona. Y decía, bueno, hombre, no es exactamente así y tal. Pero hay esta idea, ¿no? Que en Madrid nunca ha pasado nada y que Madrid no existe. Hombre, pues sí existe. Y además en este libro existe con un homenaje fantástico. Ahí ya veréis cuando lleguéis a los capítulos del Círculo Sáfico. Es que bueno, son grandísimos capítulos como el resto de los capítulos del libro. Andrés, hay algo que haces de una manera muy sutil, muy fina en este libro, y es que el lenguaje va evolucionando y vas haciendo guiños a cómo se hablaba en cada momento. O sea, hay una parte, por ejemplo, fantástica cuando aparece María Pilar, esa maja con los Manolos, que el lenguaje es un poco más sainetesco, pero está todo perfectamente medido, es decir, para que tampoco chirríe, parece que es aquello un festival de modismos. Sí. Bueno, claro, esto era una cosa que yo tuve que decidir enseguida, porque como yo empiezo en el siglo XV, lo que yo no puedo hacer es poner el lenguaje del siglo XV, que hable la gente así. Entonces, claro, yo busqué una especie de compromiso, que fuera un lenguaje, digamos, neutro.
un lenguaje donde no hay expresiones modernas, como a veces lees en las novelas históricas que salen, no sé, unos del siglo XVI y dicen, no sé, es tu subconsciente el que te hace decir eso, y dices, pero madre mía de mi vida, y cosas así, ¿no? O yo quería que no hubiera cosas anacrónicas, de hecho consulté febrilmente Corde, que vosotros que sois personas sanas probablemente no sabéis lo que es. El Corde es un repertorio que tiene la Real Academia, donde uno puede buscar una palabra o una frase y hay un corpus donde más o menos tú ves cómo de vieja es la palabra y cuántas veces aparece y en qué contextos y dónde. Entonces yo trabajé mucho para que las palabras que se dicen sean de la época, pero no. Claro, el lenguaje no podía ser del 16, del 17, sería un rollo, ¿no? Sí. Sería un rollo. Pero claro, hay guiños a eso, ¿no? Hay guiños. Y en el caso del 18 es que, claro, es que eso, yo qué sé, es que, a ver, hay una cosa que es, yo quería hacer una historia de Madrid. ¿Por qué? Porque me daba la gana. Es que además, de verdad, yo no quiero contar estas cosas. Yo una vez escribí un libro, una novela juvenil. Yo tengo publicadas 2 novelas juveniles, pero tengo escritas como 5 o 6. Y además algunas me gustan mucho. Y entonces esta es una novela juvenil que escribí, se desarrollaba todo en Madrid. Se desarrollaba en Madrid, por la calle Sevilla y luego por el Paseo del Prado, no sé qué, no sé, unas aventuras allí. Y entonces una editorial, una importante editorial, que no voy a decir cuál es, y una importante editora de libros de niños, que tampoco voy a decir quién, me dijo, es que claro, es que esto, claro, esto es que es en Madrid, esto tiene un interés local. Y dije, hombre, no sé, Ulises es en Dublín, Madame Bovary, pues más o menos es en Rouen, no sé, no sé cómo decirte, La Regenta es en Oviedo, no sé, son libros que interesan a mucha gente, no sé, Madrid es un sitio como otro cualquiera, los libros. No, es que esto de Madrid no le... Y luego, años después me decían, no, es que claro, no, tu libro está muy bien, pero claro, es que era muy local y no sé qué. Y pero esta gente está loca, esta gente está loca. Entonces, claro, por eso yo quería que saliera a Madrid. Claro, hay muchas cosas de Madrid, por ejemplo, el siglo XVIII. El siglo XVIII, que es todo ese siglo de los cartones de Goya y de la pintura de Goya de la primera época, el Madrid de los sainetes, el Paseo del Prado, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo quería eso que saliera y reflejarlo, porque además, ¿quién escribe de eso? Nadie. Y además, perdón que te quite el micro. Y además no solo es el siglo XVIII, sino que vamos viendo la evolución. Esta es una novela también sobre la identidad, y estaba pensando en un personaje que sale antes, Matteo Brassanelli, que es uno de los muchos amantes de Inés. Ay, yo me lo habría quedado también, que está basado en Farinelli, el castrato, y su tragedia es la tragedia de la identidad, ¿no? Sí. Bueno, Brassanelli era un ejemplo en el que yo no podía poner a Farinelli, porque Farinelli vino a España unos años más tarde. Pero Brassanelli es Farinelli a todos los efectos. O sea, físicamente es igual, su vida es igual, su carácter es igual. Y entonces, claro, pues en un libro, pues claro, como yo estaba siguiendo, perdón, pero lo voy a decir, como yo estaba siguiendo mi modelo, que era Orlando, pues Orlando cambia de sexo. Entonces, pues Inés también tenía que cambiar de sexo. Entonces, eso es un tema, ¿no? La identidad, pero también la identidad de género, la identidad sexual. Y claro, Brassanelli, que es un castrato, pues claro que es un hombre, es un hombre, desde luego, pero es un medio hombre, no sé, tiene una identidad un poco extraña, ¿no? Un poco misteriosa. Entonces me interesaba también por eso, sí. Hay otro personaje masculino que me interesa mucho, que es el cardenal. He leído que se te apareció como personaje entrando a la Villa Borghese. Claro, el cardenal tiene un palacio, tiene una colección de relojes, tiene un jardín majestuoso y adoran los monstruos cuanto más bellos, así que solo puede enamorarse de Inés de Padilla, claro. Sí. Sí, eso es otro de los orígenes del libro, ¿no? Estando en Roma, en la Galería Borghese, la Galería Borghese es un palacio del cardenal Borghese, que está ahí en ese jardín de Roma.
Y subiendo las escaleras de ese palacio, yo de pronto tuve la sensación de que yo había estado ahí, y la sensación del cardenal, y sentí la presencia del cardenal. Le vi físicamente, le vi cómo era, le vi un hombre grande, completamente calvo, muy poderoso, y un hombre mundano, sensual, un amante de las artes, totalmente corrupto, pero con algo fascinante, ¿no? Vestido con sus ropas de cardenal. Y yo, y de repente dijo, es que yo tengo que escribir sobre este cardenal. Y fíjate que mágicamente aparece en el libro y... Qué curioso, porque cuando decías esto de tu llegada al palacio y que se te aparece, me recordaba a Mujica Lainez entrando en los jardines de Montmartre, y toda esta parte italiana me ha hecho revivir esa felicidad de leer Bomarzo por primera vez, ¿no? Esta cosa, bueno, tampoco voy a decir mucho más de esto, a ver si voy a... ¿Estoy haciendo mucho spoiler? No, Vale. que va. Además, yo creo que un poco de spoiler, sobre todo en este libro, está bien. Vale. Porque si no, claro, es que si no yo pensaba, este libro, tú coges este libro, empiezas a leer, una niña, una chica de 15 años, entra en la Universidad de Salamanca. Dices, joder, 800 páginas. Estamos en el siglo XV, ¿no? Dices, joder. Entonces luego, claro, van pasando y entonces se casa, tiene hijos, pasan los años, y de repente tiene 50 años. Este tío que me está contando, tiene 50 años y quedan casi 700 páginas. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué va a pasar? Se morirá, contará la historia de su hija, ¿qué va a pasar aquí? Entonces hay un momento en que de pronto el lector dice, ah, demonios. Pero claro, a lo mejor conviene que el lector sepa eso antes. Italia, sí. Hay una parte, bueno, yo he dicho que es una historia de Madrid, pero claro, no todo sucede en Madrid, hay una parte en Italia. Hay varios viajes a Inglaterra por diversas razones, una de ellas por exilio político, y también hay una parte en el norte de España, en un lugar imaginario, que es algo así como alguna ciudad de Cantabria. Pero Italia a mí me ponía muy contento, sobre todo inventarme Nápoles. ¿No? Inventarme en Nápoles, esa es la época, ¿no? En esa parte del norte de Cantabria, ya sabéis que la literatura de Andrés Ibáñez son muy importantes los espacios, los jardines, las casas, y está ese palacio de Colindres, que es como una mansión encantada en la buena tradición de la literatura anglosajona del siglo XIX, ¿no? Y que es un palacio fantástico y que además tiene una biblioteca que es un laberinto, que esto es muy de Borges. Y queremos ir a ese lugar. ¿Lo podemos? Bueno, podemos. Bueno, sí podemos. Sí podemos, claro. Sí podemos. Bueno, de Borges sí, claro. Pero es que, o sea, Borges corre por mis venas. Borges creo que es el autor que más he leído y que más me ha influido de todos los tiempos. Lo que pasa es que para mí Borges no me causa problemas. Hay otros autores que me obsesionan mucho y me causan muchos problemas. Pero Borges no, Borges es como, no sé, es una presencia continua. Claro que sí, claro que es Borges, pero también hay otra cosa. Y es que vamos, vais a pensar que estoy loco, que lo estoy, ¿no? Pero otra cosa que yo quería hacer en este libro es, vamos, yo tenía un modelo que era Downton Abbey. Yo pensaba, ¿por qué no se puede hacer una historia como Downton Abbey en España? Claro, pero es que en España también ha habido siglo XIX, también hay gente rica y gente pobre y hay palacios y hay todo, ¿no? Pero en España nunca se cuentan esas cosas, ¿no? Y Downton Abbey, claro, está Downton Abbey, que es el palacio, ¿no? Y luego eso está inspirado en Retorno a Brideshead, y Brideshead está inspirado en el castillo Howard de Inglaterra, que es un enorme castillo. Y con todos esos castillos, sumado el castillo de Vita, Sackville West, Knowle House, ¿no? Que también es un castillo gigantesco, pues claro, yo tenía que tener un castillo. Y además es que yo quería que mi novela fuera una novela romántica. Romántica no en el sentido de la sección donde hay libros color violeta, no. Romántico en el sentido de Keats y en el sentido de Walter Scott y en el sentido verdadero de lo que... Yo quería que fuera una novela romántica y que hubiera piratas, y que hubiera misterios, y que hubiera fantasmas, y que hubiera esa clase de cosas.
Y entonces, claro, necesitaba esa mansión y, claro, y la biblioteca misteriosa, sí. Piratas. Conrad Arrowhead es el mejor nombre para pirata reconocido por todos los letraheridos como... ¡Ay, me encanta este nombre, por favor! Perdón, este momento de fusión. Además de que quisieras que fuera una novela romántica en el buen sentido de la palabra romántica, que además Inés define en un momento esto del romanticismo y es un párrafo maravilloso. Esta novela es una novela muy musical en la que está todo el amor de Andrés al teatro, a la ópera, a la música, que autor es músico también, y está ese recurso musical que es la variación, pero vamos, que si Shakespeare lo hacía con Montaigne, pues claro que sí, es que hay que hacerlo. Bueno, la variación, tú te refieres a copiar. Sí, pero es que yo soy muy fina. Ya te he dicho que soy muy repipi. Ya. Bueno, en el Renacimiento la palabra que ellos usaban era imitatio. Entonces la imitatio es como se escribe, ¿no? Todos, pues la imitatio quiere decir, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que Virgilio copiaba a Homero, por ejemplo, y que luego pues los poetas épicos del 16 copiaban a Virgilio y que todo el mundo copiaba a todo el mundo porque eso es lo que hay que hacer. Eso es como funciona. Y entonces yo, con esto de la imitatio, pues he dicho, pues perfecto, pues yo también voy a practicar la imitatio. Y la imitatio, ¿qué es? Pues coger una cosa que te guste y escribirla tú. Se puede copiar, yo he copiado en este libro páginas literales, ¿no? Lo que pasa es que luego lo he dicho al final para que no digan, es un plagio, no, no es un plagio, es un homenaje, ¿no? Es imitatio, es imitatio. Pero claro, yo quería poner cosas que me gustaban y la primera imitatio es Orlando, de Virginia Woolf, ¿no? Que yo he cogido en Orlando, hay muchas cosas que hay en Orlando, por ejemplo, ¿por qué Inés escribe un libro que se llama El Olivo? Pues porque Orlando se pasa siglos escribiendo un libro que se llama El Roble. ¿Por qué son tan importantes los cisnes? Pues porque en Orlando hay una cosa que es el ganso salvaje, y el ganso salvaje que sale una y otra vez, pues aquí no hay ganso, hay cisne, etcétera. O sea, que claro, es que hay que copiar, ¿no? ¿Qué hacen los pintores? Tú cuando pintas una mano, ¿qué haces? Te la inventas, ¿no? Tienes que copiarla para ver cómo es, para ver cómo se colocan los dedos, los pliegues. Hay que copiar, y claro, yo también. Hablemos un poco de Don Luis, el amor constante y eterno y verdadero de Inés de Padilla. Ya he oído en algún sitio que no vas a escribir la novela de Don Luis, pues que bueno, que yo lo siento porque me habría encantado, pero así nos la imaginamos. Pero me gustaría recuperar una frase que él dice, y así mientras vais pensando preguntas, que seguro que tenéis todos preguntas para Andrés Ibáñez, que me han dicho que luego pasemos el micro. Bueno, que después de esa pregunta. Y dice Don Luis, la magia nos exige más de lo que nos da. Esta lección solo se aprende con lágrimas. ¿Y la literatura nos exige más de lo que nos da? La literatura nos exige más de lo que nos da. ¿Lo que nos da como lectores o como escritores? Como escritores. Hombre, como escritores, no sé, depende. Nabokov, cuando era ya mayor, decía, creo que se lo dijo a su hijo, le dijo que que estaba feliz porque sentía que había conseguido todo lo que había querido, todo lo que se había propuesto en la vida. Yo no sé si esta sensación es muy común. Yo creo que la sensación más común es la de Kafka, la de sentir que no has escrito más que tonterías y estupideces. Yo creo que la literatura exige mucho más. No lo sé, no sé si se puede plantear así. Yo creo que la literatura exige tu vida, tu cuerpo, tu sangre, todo. Exige una dedicación total para algo que tú no sabes si lo que estás haciendo tiene algún valor o es una sarta de estupideces, ¿no? De hecho, cuando uno publica un libro y ya está ahí publicado, yo por lo menos no lo abro, no lo miro, porque me da miedo. A ver, y yo la primera sensación, y me pasó con Leonís también, cuando llegó a mi casa una caja
con libros, y ahí estaba Leonís, la primera sensación, pero es que ya me ha pasado más veces, es de vergüenza. De tener una gran sensación de vergüenza, decir, madre mía, mi vida, lo que he hecho yo aquí, pero estoy loco. Y la gente, fíjate, tanta gente aquí involucrada, ¿no? Empezando por María, y los correctores, y los impresores, y los que han hecho la portada, y los que el camión que lo ha traído, tanta gente para esta estupidez, ¿no? Una sensación de vergüenza total, ¿no? Pues no lo sé, no te puedo contestar. Es una cosa muy, muy extraña. Es una cosa muy extraña. Uno supone que, no lo sé, yo a veces con libros que he escrito sentía que el libro no existía, que lo había soñado yo, ¿no? Que no lo había leído nadie. No sé, es una cosa muy extraña. Para mí, mi vida ha sido una vida rabiosamente feliz. Y creo que la única cosa que a mí me tortura y que me ha torturado es la literatura. Todo lo demás, vamos, de hecho creo que mis libros son en general tan felices porque yo he tenido y tengo una vida muy feliz. Pero la literatura ha sido siempre para mí una pesadilla, una tortura indescriptible. Bueno, pero tus libros son muy felices y nosotros muy felices leyéndolos. Estoy segura de que vais a ser muy felices preguntando. ¿Queréis preguntar o la timidez se ha apoderado de la sala? He visto por allí una mano. ¡Qué maravilla! He visto una mano. ¿Cómo hacemos esto con el micrófono? Vale. Pues nos vamos a despedir del streaming. Y a eso, nos despedimos del streaming. Andrés, nos despedimos del streaming y seguimos con las preguntas en la sala, en las que no haremos mucho spoiler tampoco.